Buenas noches, bienvenidos nuevamente a un encuentro de Fundación Liberal y acompañados por la inestimable compañía de la Universidad Siglo XXI. En esta oportunidad vamos a hablar con el licenciado en Economía, consultor económico Roberto Kachanowski, quien nos va a contar acerca de qué cosas cree él que hay que hacer para lograr sacar esta Argentina hacia adelante. Quería darle primero el agradecimiento y la bienvenida a este panel a Verónica Oloco, decana de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Siglo XXI. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Rogelia, muy buenas noches a vos y a todos los que nos siguen a través de YouTube. Un gusto para mí formar parte de esta noche, de esta charla con el licenciado Kachanowski. Bueno, esperamos aprender mucho de su mirada y de las soluciones, su mirada sobre el problema y las soluciones que tiene para la situación que atraviesa la Argentina. También queremos agradecer a los amigos que nos acompañan y hacen posible estos eventos, que aparte de la Fundación Siglo XXI, tenemos a Fundación Ulton, Fundación Libre, Arteaga Asociados, al profesor Rubén Bengió, a Andrés Brown y a la gente de Unión Editorial, que sin tener ningún reparo nos ayudan en todas estas movidas. Bueno, Roberto, sabemos que tu día ha sido muy largo y no queremos demorar en este evento, así que te damos la palabra. Es todo tuyo el Zoom de Fundación. Lo que yo voy a plantear ahora es, cuáles serían las medidas mínimas a adoptar para que Argentina pueda arrancar. Y obviamente que son medidas que dan para el debate. No pretendo acá tener la verdad revelada, ni hablo como Francisco cuando habla de temas de dogmas de fe, no hablo ex cátedra en este tema, ¿no? O sea, estoy abierto al debate sobre las medidas que hay que tomar. Pero sí, permítame primero marcar un punto de situación de la Argentina. No sé si estoy habilitado, Diego, para poder compartir. Perfecto, bueno. Ahí lo que tengo es el gasto público consolidado, que es el gasto de la nación, las provincias y los municipios respecto al Producto Bruto. Esto es desde 1980 hasta el 2018, que es el último dato disponible, y algún día tendremos 2019. Hay estimaciones, pero bueno, tomo los datos oficiales. Como ustedes ven, Argentina tenía un gasto en la década del 80 consolidado, insisto, nación, provincia más municipios, del orden del 30% del Producto Bruto. Y esto se prolonga también en los 90. Después baja en el 2002 como consecuencia de lo que vendría a ser algo así como la licuación del gasto público que hizo Dual en su momento, ¿no es cierto? Y se dejaron de pagar intereses de la deuda, etcétera, de baja, y después ya se dispara el gasto hasta niveles del 46-47% aproximadamente. Ahora, primer dato a considerar. No sé si me están recibiendo bien porque me aparece el cartelito de que la conexión de internet no es muy estable, a veces no me agarra bien acá. 30% Tranquilo, que se ve muy bien, Roberto. ¿Me reciben bien? Sí, bien. 30%, yo les recuerdo que la década del 80 tuvimos, con ese nivel de gasto público consolidado, y tomo el consolidado porque en última instancia del bolsillo del contribuyente sale la plata para mantener los tres niveles de gobierno, la nación, las provincias y los municipios. Ese es el verdadero peso del Estado sobre el sector privado. 30% del Producto Bruto en la década del 80 fue infinanciable, porque tuvimos déficit fiscal y en ese periodo, recordemos, tuvimos inflación, mega inflación, hiperinflación,
default y confiscación de los depósitos a fines en diciembre del 89, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? 28 de diciembre de 1989. O sea que ese nivel de gasto público era infinanciable en la década del 80. Es obvio que este nivel de gasto público del 47% que tenemos ahora aproximadamente, que ahora debe ser más, porque el año pasado con la caída del Producto Bruto y el aumento del gasto, yo calculo que debemos estar en 48% mínimo, ¿eh? Y no corrijo todo esto por calidad de gasto público, pues ya si entramos en ese punto, entramos en una situación crítica. Entonces, financiar este nivel de gasto público es inviable. Ahora, ¿qué ocurrió con todo esto? Ocurrió que al haber déficit fiscal, usamos todos los instrumentos que hay para financiar el gasto. Uno es impuestos, otro es deuda interna, deuda externa y emisión monetaria. O sea, y si quieren agreguemos un quinto, nos consumimos stock de capital también para financiar el gasto público. Por ejemplo, dinero que había que destinar al mantenimiento de rutas se financiaba gasto corriente de, no sé, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, lo que digo es, acá en Argentina tenemos varios problemas que están ligados al problema fiscal, pero eso llevó, por ejemplo, en el tema monetario, a destruir la moneda. Argentina hoy no tiene moneda. Destruyó el peso argentino, o mejor dicho, el peso moneda nacional. El peso del 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. Un peso actual es equivalente a 10 billones, con B larga, de pesos moneda nacional. Un 1 más 3 es 0 atrás. Esa es la capacidad de destrucción monetaria que tuvo Argentina. Ayer Santiago Cafiero, jefe de gabinete, festejaba que Argentina hubiese tenido una reducción de la tasa de inflación y en mayo dio el 3,3%. Bueno, yo le diría a Santiago Cafiero, mirá, esa tasa de inflación mensual fue la tasa de inflación anual que tuvo Brasil el año pasado. Brasil el año pasado tuvo una inflación en todo el año del 3,2%. O sea que acá festejamos una tasa de inflación mensual equivalente a la tasa de inflación anual de un país vecino, ¿eh? Ya no me voy a Estados Unidos ni a Alemania. Acá, cruzando la frontera. Tal vez el que tuvo mayor inflación fue Uruguay, que creo que tuvo en el 8% o 7% por ahí. Pero están festejando una inflación mensual que es equivalente a la inflación anual en cualquier país normal. Muy bien. Entonces, un problema que tenemos es que en la Argentina no hay moneda, la destruimos. Cuando dicen que hay que hacer política monetaria, digo, ¿qué política monetaria vas a hacer si no tenés moneda? Para hacer política monetaria hay que tener moneda. Entonces, es casi un absurdo. En materia impositiva, Argentina también llegó a niveles insólitos. A ver si encuentro el gráfico rápido, si lo logro encontrar. Este es un trabajo que hace el Banco Mundial, que se llama Doing Business, y hacen es algo parecido al Big Mac que toma The Economist, pero lo hacen para la mayoría de los países. Hay 14.000 contadores que todos los años hacen una estimación de cuál es la carga impositiva que cobra un país sobre las utilidades que tiene una empresa. El primer lugar, el lugar donde más impuestos se cobra es en la isla de Comoros. Comoros queda acá. Esto es África y esto es Comoros, ¿sí? Porque yo cuando vi que era Comoros dije, ¿dónde queda Comoros? Bueno, Comoros está acá. O sea que en Comoros, si uno gana $100, el Estado se lleva $220 de impuestos. O sea, todo lo que ganó más parte del capital. Y en Argentina, si uno gana $100, se lleva $106. O sea, se lleva lo que ganó la empresa
más parte del stock de capital. Y después, bueno, siguen el resto de los países. El promedio mundial creo que daba, no sé, por acá es 40% el promedio, para que tengamos una idea. Entonces, bueno, en materia impositiva destruimos todo lo que tiene que ver con, digamos, la capacidad de pagar impuestos de la sociedad. Otro de los datos a tener en cuenta es, bueno, puedo financiarme con deuda interna. Yo lo que hice fue tomar datos del Banco Mundial y tomé los depósitos del sector privado sobre el Producto Bruto. Una forma de calcular cuál es el ahorro que puede haber en un país para poder financiar el crecimiento. Entonces, por ejemplo, en Australia, el total de depósitos representa el 103% del Producto Bruto. En España el 96%, Irlanda el 90%, bueno, ahí tienen los datos. Fíjense ustedes, Argentina. Argentina tiene una relación depósito sobre PBI del 14%, menos que Uganda, Camerún y Burundi. ¿Por qué es esto? Porque el Estado no solo destruyó la moneda, no solo agobió a la gente con impuestos, sino que además confiscó depósitos sistemáticamente. Entonces, no es que el argentino no ahorre, ahorra en muchas, bueno, ahora no ahorra tanto, pero cuando ahorraba, la manda la plata afuera. Porque lo que tiene miedo, recordemos que en la Argentina estuvo el plan Bonex, nos confiscaron los depósitos que teníamos en el sistema financiero, estuvo la especificación asimétrica. En Argentina, el Estado, cada vez que no le alcanza la plata para financiar el gasto, ese que tiene, recurre a confiscar stocks de capital o ahorros. Entonces, llegamos a la conclusión absurda que Argentina, siendo un país pobre, termina financiando el crecimiento de los países desarrollados. ¿Cómo es esto? La gente cuando fuga sus capitales, ¿dónde lo hace? No lo llevan a Venezuela ni a Colombia ni a ninguno de esos lados. Perdón, Venezuela o Cuba. Se van a Estados Unidos, a Suecia, o Suiza, cualquier otro país de estos, más o menos que Liechtenstein. Supongamos alguien que deposita en Estados Unidos. ¿Qué hace el Banco Americano con los recursos de los argentinos que depositan en un banco americano? Financian el consumo y la inversión de sus países. Entonces, nosotros que, vamos a ponerlo en términos académicos, somos unos piojosos en términos económicos, terminamos financiando el crecimiento y el consumo de los países desarrollados. Eso es lo que logra el populismo, con estas confiscaciones sistemáticas. Bueno, y en materia inflacionaria, si se da cuenta, esta la tengo que corregir porque creo que la tengo hasta el 2019, pero de todas formas, desde que se creó el Banco Central hasta ahora, la inflación promedio anual fue del 53,3%. Y esto significa que el acumulado de inflación, desde 1935, creo que esto lo hice hasta el 2019, si mal no recuerdo, me falta agregar el 2020, es de el número este, que se lee así, 281.619 billones por ciento de inflación. Yo creo que ninguno de nosotros entendemos qué significa ese número. Entendemos una sola cosa, no tenemos moneda. O sea, está la destrucción monetaria que no tenemos moneda. Muy bien, vamos a sacar esto ahora y vuelvo. Acá ya no voy a hinchar mucho más con los gráficos. Quería mostrar simplemente qué es lo que tenemos. Argentina tiene un gasto público tan alto y tan ineficiente que requiere de un financiamiento que lleva a confiscación de depósitos, lleva a destrucción monetaria, etc. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué llegamos a esto? Después lo voy a profundizar sobre el final, pero en última instancia, y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, cualquier política económica tiene que partir de un supuesto, o de un punto básico, para recuperar la Argentina, ¿no?
el destrozo económico argentino es consecuencia de los valores que hoy imperan en la sociedad. O sea, ¿por qué hay ese nivel de gasto público? Porque en última instancia hay una oferta de gasto público y hay una demanda de gasto público. Esa oferta de gasto público yo la definiría como que la democracia argentina se transformó en una competencia populista para ver quién es el que ofrece sacarle más a uno para darle a otros. Entonces, hoy tenemos, o hasta el año 2019, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que 19 millones de personas pasan todos los meses por la ventanilla del Estado con un cheque. Hoy, con las ATP y toda esa cosa, deben ser 31, cosas por el estilo. Eran 19 en ese momento sin incluir empleo público, de manera que si uno incluía todo el empleo público nacional, provincial y municipal, estábamos en 25 millones, entre 24 y 25 millones de personas que todos los meses buscaban un cheque del Estado. Y hay hoy en día no más de 5.800.000 empleados en relación de dependencia en blanco en el sector privado para financiar esto, más 400.000, vamos a poner con toda la furia, 400.000 monotributistas, autónomos que sobrevivimos como podemos porque nos mata, la FIP nos mata. Entonces, somos 6 millones y pico de personas que tenemos que sostener en este momento, vi el número el otro día, 31 millones de personas que creo que hizo Fausto Potorno, creo que la hizo la cuenta. Si no son 31, serán 25. De todas formas, es un desbalance tan grande que eso complica poder hacer una reforma económica. Dicho esto, estoy tratando de sintetizar por qué digo todo esto. Porque creo que uno de los groseros errores que cometió Cambiemos cuando llegó al gobierno fue no contar lo que se había recibido. Si uno no tiene conciencia de lo que se recibe desde el punto o sea, no le explica a la población cuál es la situación económica, se hace muy difícil avanzar con las reformas económicas porque hay que explicar por qué se hacen ciertas cosas. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, voy a dar 2 datos a modo de ejemplo. Hay un plan en Argentina que se llama todo lo que tiene que ver con los subsidios para pensiones por invalidez laboral. Las pensiones por invalidez laboral en el 2003 las recibían alrededor de 60.000 personas, si mal no recuerdo. Por ahí tengo el dato, lo voy a buscar a ver si lo encuentro, pero de todas formas, más o menos estaba por ahí. Y terminamos, en este momento hay 1 millón y pico de personas que reciben pensiones por invalidez laboral. O sea que en Argentina de golpe aparecieron 1 millón de inválidos laborales sin que hubiese una guerra, un terremoto, un tsunami, nada. Esa gente cobra un subsidio. Y eso sale un montón de plata. El otro ejemplo que podríamos dar es la cantidad de madres con más de 7 hijos que hay. Había 60.000 y pasamos a 360.000, 300.000 mujeres más que tienen 7 hijos. ¿De dónde aparecieron todos esos? Yo estuve investigando bastante el tema, por ejemplo, las pensiones por invalidez laboral. Son subsidios que van regalando. Hay gente que tiene camionetas 4x4. Yo he visto, tengo acá carpetas que me han dado, donde tipos que reciben pensiones por invalidez laboral ponen en Facebook su foto en Ipanema, paseando por la playa de Ipanema. El tipo tiene, está haciendo, ¿cómo es esto en canoa? ¿Viste? Rafting, ¿es? Sí, pero... Y son 14 personas con el mismo nombre en Formosa que cobran pensiones por invalidez laboral. O sea que aparentemente es un problema genético familiar que tienen problemas para poder trabajar. Digo esto porque en realidad, cuando uno mira todo esto, tiene que explicarlo para que la gente le agarre la bronca y diga, hay que cambiarlo realmente, me están robando la plata. Porque en Argentina, y no entro en los gastos del sector público, en todo lo que tiene que ver con el Congreso Nacional, el Congreso Provincial, los congresos, los consejos deliberantes, toda la rama del legislativo y toda la rama del ejecutivo. La política se transformó en un gran negocio. Entonces eso significa una gran masa de recursos que hay que destinar para cosas improductivas. Digo, bueno, muy bien, esta es la situación.
No se puede cambiar la Argentina si previamente no hacemos un trabajo de cambio en la mentalidad de los argentinos. Argentina se construyó con inmigrantes que vinieron a trabajar. Y hoy se quiere construir la Argentina con planes sociales y empleo público. No llegamos ni a la esquina. ¿Cuáles serían las medidas que yo sugiero, ya desde el punto de vista estrictamente económico, y partiendo del supuesto de que hay una convicción política, de una masa de respaldo político importante para llevar adelante estas medidas? Son, insisto, las mínimas indispensables que yo pienso que hay que aplicar para salir de adelante, para torcer el barco y empezar a navegar hacia buen puerto, y obviamente dan para el debate. La primera y fundamental es, todas estas medidas hay que anunciarlas de golpe. Eso es un plan de shock. Shock es anuncio todas las medidas en una sola vez y le marco a la sociedad cuál va a ser el rumbo a seguir. ¿Cuáles son esas reformas? Una es una reforma monetaria. Argentina no puede funcionar si no tiene moneda. Y como desde 1972, cuando se terminó, o cuando Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar al oro, todas las monedas son fiat, o sea, son creo o no creo en la moneda, que es un pedazo de papel que está respaldado por la credibilidad en las instituciones jurídicas, políticas y económicas de cada país. Y como Argentina no tiene calidad institucional, no tiene calidad política, ni tiene calidad en las instituciones jurídicas, no puede tener moneda. Nadie cree en el peso como moneda. Entonces, hay que hacer una reforma monetaria. ¿Cuál sería mi propuesta? Quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal a todas las otras, a cualquier otra moneda en que la gente quiera trabajar. Algunos optan por proponer la dolarización, dolarizar la economía. Otros pueden proponer volver a una convertida. Yo creo que no tendría mucho efecto de confianza hoy en día. Mi propuesta es, hagamos una cosa, quitémosle el curso forzoso al peso, y el que quiere usar pesos, usa pesos. Y el que quiere usar dólares, usa dólares. El que quiere usar euros, usa euros. El que quiere usar yens, usa yens. Y cada uno va a hacer transacciones en la moneda que se le dé la gana. Dos cosas ahí. Una, yo creo que se va a concentrar básicamente en dos monedas, en el dólar y en el euro, la mayoría de las operaciones. La segunda, si el Banco Central no produce una moneda de calidad, se queda sin mercadería, digamos así, para vender. Nadie va a demandar el peso. Es como fabricar una hamburguesa que nadie quiere. Entonces, dejo ahí para después, si hay preguntas, con todo gusto la contesto. Mi propuesta es, desregulemos el mercado monetario, quitémosle el curso forzoso al peso y démosle curso legal a todas las otras monedas. Y agrego acá un punto que es importante. Dado que hay gran desconfianza en la seguridad jurídica para traer los ahorros en Argentina y en el exterior, hay mucho dinero de argentinos depositado en los bancos del exterior, porque si lo traen acá, creen que con toda certeza que se lo van a robar. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacemos para poder traerlo? Porque no vamos a convencer a la gente que traiga la plata que tiene en el exterior tan fácilmente. Una propuesta que se podría hacer ahí es que ese dinero se puede utilizar con pagos en el exterior. O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Supongamos que yo le compro un departamento a Rogelio. Entonces, yo tendría que traer los dólares y pagarle acá. No, el sistema tendría que funcionar así. De mi cuenta de Nueva York le pago a su cuenta de Nueva York a Rogelio el departamento. La plata no pasa por acá, pero sí mueve la economía. Entonces, puedo aprovechar los miles de millones de dólares que hay en el exterior, por lo menos los que están en blanco, para empezar a mover la economía. Pero esto es generalizarlo. Cuando digo generalizarlo, digo autorizar, digamos, hacerlo para comprar un auto o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Tal vez no sea para las transacciones menores, pero sí para, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de actividades como compra de bienes muebles o bienes inmuebles.
Segunda medida que hay que anunciar y que es, esta de la primera de aplicación más o menos rápida. La segunda es una gran desregulación de la economía. Hay que quitar medidas o regulaciones, controles que impiden que las empresas puedan avanzar más rápido, no solo en su formación, sino en el desarrollo de su actividad diaria. Hay toneladas de regulaciones y controles absurdos que hacen que las empresas pierdan competitividad porque tienen que cumplir con una serie de normas absurdas que el Estado impone. A algunos se le ocurrió ponerla o porque al burócrata se le ocurrió ponerla para justificar su propia existencia. Entonces, una gran desregulación de la economía, eso se puede hacer rápidamente y tal vez hasta por decreto. Yo recuerdo que en 1990 Herman González hizo un gran decreto regulatorio y después creo que Cavallo agregó otro más. Y eso funcionó muy bien. Tercera reforma que aplicaría en forma también inmediata, que es de aplicación inmediata, una reforma laboral. ¿En qué consiste la reforma laboral? Ya no estoy pensando en el óptimo, digamos, máximo que yo quisiera. Simplemente digo lo que me parece que es necesario, mínimo, indispensable para poder arrancar. Una reforma laboral que termine con la industria del juicio. Con esto estoy diciendo, yo puedo contratar a una persona, no me sirve, la tengo que indemnizar y eso lo puedo previsionar. Lo que no puedo previsionar como empresa es si al tipo lo despido y entonces después viene, se consigue un abogado, el tipo viene y me dice, no, porque usted a mí me daba un celular que yo usaba y eso no estaba declarado, me estaba pagando en negro, y entonces al empresario le invocan una demanda que el juez le termina regulando una fortuna que no puede pagar. Como la mayoría de las empresas en Argentina son pymes, o sea, hasta 250 empleados, de acuerdo a la definición que hay en Argentina, a un tipo que tiene un comercio, no sé, que tiene 10, 15, 20 empleados, ese tipo de juicio lo mata, lo liquida. Entonces no quiere contratar gente. La manera que yo creo que se podría agilizar la toma de gente, de personal en las empresas es reformando el sistema, la legislación laboral para que termine con la industria del juicio. Dejemos que siga la indemnización, además que esto se tiene que hacer de acá para adelante, porque los jueces van a decir que lo de para atrás son derechos adquiridos, así que no lo vamos a poder hacer funcionar, pero para adelante lo que uno puede pensar es, mira, toda persona nueva que vos contrates, si la tenés que indemnizar o la vas a indemnizar, pero no te va a servir con un domingo 7 que te va a hacer vender tu casa, el auto o lo que sea para pagarle la indemnización. Y eso ayudaría mucho para que las empresas contraten personal. Calculemos que en la Argentina debe haber unas 600.000 empresas aproximadamente, de las cuales el 99% son pymes, o sea, son hasta 250 empleados. Sí, cada una de esas empresas toma una persona por año, aumentamos o absorbemos en el mercado laboral formal a 600.000 personas por año. En 5 años cambiamos la Argentina por completo. Todos los años creo que se incorporan más o menos unas 200.000 personas jóvenes que pasaban a la edad laboral al mercado laboral. Todo eso puede ser absorbido. Podés absorber parte del empleo público, podés absorber parte de lo que es el piqueterismo que hoy vive de planes sociales, que después voy a hacer una propuesta sobre ese punto. Entonces, las primeras 3 medidas son reforma monetaria, desregulación de la economía y reforma laboral. La cuarta es una reforma impositiva. Argentina va a necesitar una reforma impositiva que baje no solo la carga tributaria, a diferencia de lo que dice el ministro Guzmán, que dice que no quiere ni bajar el gasto público ni bajar los impuestos. Hay que bajar la carga tributaria, ¿para qué? Para atraer inversiones. Es una de las razones por las cuales voy a atraer inversiones. La otra es la de la regulación, la otra es la seguridad jurídica, la previsibilidad en las reglas de juego, etc. Entonces, tiene que haber una reforma laboral y ahí hay que repensar el sistema. Yo me inclino por un flat tax en vez de un impuesto a las ganancias. Lo que sabemos es que hay que
se puede, de entrada, yo creo que no se va a poder bajar mucho la carga impositiva. Se pueden eliminar algunos impuestos distorsivos, por ejemplo, el impuesto al cheque o algunos otros impuestos que dan vueltas por ahí. Pero, dado que bajar el déficit fiscal va a llevar cierto tiempo, porque el gasto público no se puede bajar tan rápido, porque todos hablamos de bajar el gasto público, pues sabemos que en los hechos no va a ser tan rápido la baja del gasto. No podemos quedar desfinanciados, porque si yo tomo deuda, me puede pasar lo que le pasó a Cambiemos. Cambiemos dijo, bueno, con el gradualismo voy avanzando y tomo deuda mientras tanto. Me llegan a cortar el financiamiento externo y me quedo colgado del pincel. Entonces, hay que lograr una reducción lo más rápido posible del déficit fiscal, y eso no me permite de entrada bajar tanto los impuestos. Puedo empezar a bajar retenciones, derecho de exportación, por ejemplo, que eso funcionó muy bien cuando lo aplicó Cambiemos, porque quitó cupos de exportación y bajó algunos derechos de exportación, y eso aumentó la exportación de carne vacuna de 1.000 millones a 4.000 millones de dólares al año, aumentó muchísimo la producción de trigo, de maíz, que estaba prácticamente muerta, y la soja dejó de ser la BED y se distribuyó mejor ¿cómo se llama? La producción agrícola-ganadera, donde yo creo que el sector agrícola-ganadero va a ser el gran motor inicial que va a mover la economía. Después va a haber muchos otros sectores que van a poder impulsar, pero el inicial creo que es ese. Reforma impositiva. Después está la reforma del Estado. La reforma del Estado tiene dos partes. Una es el nivel de gasto y otra es la calidad del gasto. Lo primero que yo haría es empezar a trabajar sobre el nivel de gasto, y en lo que hace a la calidad del gasto, eso va a llevar tiempo poder mejorarlo. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para bajar rápido la parte del gasto que se puede bajar? Bueno, tenemos por un lado los subsidios económicos, que eso va a haber que ir aumentando las tarifas de los servicios públicos de nuevo. Volvemos a la misma historia, porque el kirchnerismo volvió a hacer la misma música. Pero una opción es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con obra pública no lo hace el sector privado. No lo hace el sector público, lo hace el sector privado. Te digo, mira, hay que hacer una ruta, puedo cobrar el subsidio, poner la plata vos y hacer vos la ruta. Pero que el sector, porque eso es lo que hizo Cambiemos, y se lo he dicho a ellos, digo, ustedes cometieron un grosero error. Si a vos no te alcanza la plata para llegar a fin de mes, no te podés poner a refaccionar la casa. O sea, ellos se lanzaron a hacer toda una serie de reformas o de obras públicas, teniendo déficit fiscal. Vos no podés mandarte. Si yo tengo mi casa, supongamos que estoy sin laburo, tengo poca plata, y tengo un agujero en el techo de casa, se me filtra cada vez que llueve, entra agua. Si yo estoy desocupado, no tomo un crédito hipotecario para arreglar y cambiar todo el techo. Y lo que voy a hacer, dado que no llego a fin de mes, pongo un tachito para que el agua caiga ahí. Y si me sigue cayendo, pongo otro tachito más. Y el día que tenga la plata y trabajo suficiente, ahí tomaré un crédito hipotecario y cambiaré todo el techo. Pero no me puedo poner a hacer eso sin tener, hacer obra pública sin tener equilibrio fiscal. Es como ponerse a refaccionar y decorar la casa estando sin trabajo. Es una locura. Entonces, eso no hay que hacerlo de vuelta. Cuando se lo dije a alguno de la gente de Cambiemos, me miraron como diciendo, no, pero había que hacerlo. Sí, o sea, ellos creen que la obra pública reactiva la economía, y es cierto, si yo tomo crédito de los japoneses y la invierto en el corto plazo, me genera más actividad. El problema es que después me genera, por el otro lado, un aumento en la carga impositiva, y en algún momento voy a tener que pagar el capital más los intereses. Así que no es gratis la cosa. Reforma del Estado, entonces, uno es calidad y otro es nivel. Nivel es eso. Y habría que trabajar sobre el tema también de las jubilaciones. Ahí el kirchnerismo metió 3,5 millones de jubilados que nunca habían aportado. Yo le ajustaría en menor intensidad a todos esos que se colaron por la ventana, y le subiría mejor el salario a los que aportaron durante el sistema, durante su vida. ¿Por qué no voy a un sistema de capitalización privado o un sistema privado?
porque de entrada no puedo desfinanciarme. Mi deseo sería volver a ese sistema. Hay que ver si se puede hacer una combinación inicial de permitir que la gente, de nuevo, que no lo haga acá, que lo haga en el exterior para que no le roben la plata, pueda tener un ahorro, o sea, además de la jubilación que va a cobrar cuando se jubile, que la plata no se la afanen como me la robaron, que yo tenía los depósitos en el sistema previsional, se llevaron toda mi plata. El ahorro que tenía ahí se lo llevaron. Entonces, pero en realidad lo ideal sería matar el sistema de reparto, porque no funciona en ninguna parte del mundo, está quebrado en todas partes del mundo por la cuestión de que aumentó la esperanza de vida, la gente vive más tiempo, la relación cantidad de... A ver, en un sistema de reparto, por cada uno que está trabajando, por cada jubilado tiene que haber por lo menos 4 en actividad. Hoy en Argentina debe estar dando 1 y pico por cada jubilado, o sea que es inviable, y en el mundo está quebrado el sistema. Pero esa reforma, que yo creo que hay que hacerla, en este momento no, inicialmente no da margen para poder hacerla porque necesito tener el equilibrio fiscal lo antes posible para terminar con el problema inflacionario y tener el equilibrio fiscal. Después trabajar más en la reducción del gasto y en la calidad. Como ustedes ven, son distintas medidas. Unas van más rápido y otras más lentas. Las más rápidas son la reforma monetaria, la relación de la economía, la reforma laboral. Las más lentas son la reforma impositiva, la reforma del Estado. Pero de todas formas, hay que anunciar todo y ir avanzando. La otra es que estoy convencido que Argentina no va a salir adelante con esto que quieren vender acá los populistas, que es la reactivación va a venir vía el consumo interno, no va a venir vía el consumo interno. Tenemos 40 y pico de millones de habitantes, de los cuales hay 20 millones de pobres, de los cuales 4 millones y pico son indigentes, tenemos 2 millones y pico de desocupados, 60% de los chicos de hasta 14 años por debajo de la línea de pobreza. Argentina es un desastre. ¿Qué inversión necesito para abastecer un mercado que no tiene consumo interno porque la gente no tiene cómo consumir? Cuando la otra vez Vilma Ibarra dijo, cuando sacaron el decreto para controlar que la gente no salía de la calle, dijo, no queremos que la gente mire vidriera. Digo, ¿qué vidriera van a mirar si está la vidriera baja? No hay vidrieras para mirar. Y si hay alguna vidriera que está abierta, levantada, la gente no tiene ni plata para comprar lo que está en la vidriera. Así que es absolutamente ridículo. Así que, ¿cuál es la salida de Argentina? Yo creo que la salida de Argentina, como la inversión también va a requerir tiempo para conseguirse, por un problema de seguridad jurídica y por el avance de las reformas, la salida de Argentina es exportar. Exportar muchísimo. Yo estoy convencido que si Argentina se pone el objetivo de incorporarse al mundo, puede exportar. Hoy en día Argentina debe estar exportando entre 60 y 70 mil millones de dólares al año. Yo creo que ese número se puede multiplicar por 10 fácilmente. Y digo, ¿por qué? Lo voy a justificar. Tomamos el caso de Irlanda. Irlanda tiene un territorio que es más chico que el de Formosa. Tienen 4,8 millones de habitantes, no tienen ni la pampa húmeda, no tienen petróleo, no tienen litio, no tienen nada de eso. Sin embargo, Irlanda hizo grandes reformas económicas allá por fines de los 80, principios de los 90, y actualmente Irlanda exporta 400 mil millones de dólares al año, que cuando uno mira los números está dividido más o menos en dos grandes mitades. Exporta helicópteros, aviones, industria farmacéutica, equipamiento de esto para hacer diagnóstico de medicina, ¿sí? Eso es una parte. Y la otra parte es industria del conocimiento, todo lo que tiene que ver. Ahora, ¿por qué? Porque eso lo que hicieron fue bajar brutalmente, fueron bajando mucho el impuesto a las ganancias. Entonces, en Irlanda se paga el 12,5% de impuesto a las ganancias a las corporaciones. Y eso hace que se hayan ido a Irlanda un montón de inversiones
Y por eso hoy Irlanda exporta no solo 400.000 millones de dólares, sino que tiene un ingreso per cápita de 70.000 dólares por habitante, y nosotros tenemos un ingreso per cápita de 10.000 dólares por habitante, teniendo la pampa húmeda, teniendo vaca muerta, teniendo el petróleo, teniendo el litio. Ellos exportan más. ¿Por qué? Porque ellos tienen calidad institucional, tienen reglas de juego que son mucho más atractivas y diversificaron las exportaciones. Creo acá que una opción importante sería, para empezar por lo menos, ir a ese acuerdo que está proponiendo inclusive Brasil y Uruguay, ese acuerdo Unión Europea y Mercosur. ¿Por qué? Porque en realidad la propuesta, también la Unión Europea tiene que terminar de aprobarlo, ¿no? Pero tenemos un mercado de casi 400 millones de personas con un ingreso per cápita de 30.000 dólares por habitante. Y lo que están proponiendo la Unión Europea es, nosotros bajamos los aranceles más rápido, ustedes lo bajan con el tiempo, con lo cual tenemos tiempo de ir haciendo las reformas económicas para que las empresas sean competitivas y puedan exportar en mayor cantidad. Y no tengan el problema de la competencia de otros que tienen mejores instituciones económicas. Entonces, creo que aprovechar, ese sería un primer paso, tener la Unión Europea como mecanismo. Chile se incorporó al mundo, bueno, en fin, muchos países, todos los países que crecieron es porque apuntaron a exportar. Pero no es porque exportar, es exportar e importar, es comercio, ida y vuelta. No es que exporto y cierro la economía. Se exportan y abrir la economía. ¿Para qué? Para que entren insumos y forzar la competencia. Ahí, inclusive, si yo exporto, apunto a hacer un comercio internacional, los volúmenes de producción tienen que ser grandes para reducir los costos fijos por cada unidad producida. Entonces, me exige de un nivel de inversión importante y eso sí me genera creación de puestos de trabajo y mejora en el salario real y vamos bajando la pobreza de a poco, ¿sí? Entonces, la incorporación de la economía argentina al mundo es el objetivo fundamental para salir adelante. Y finalmente está el tema de los planes sociales. ¿Qué hago con eso? Yo creo que lo que hay que hacer ahí es decirle a la gente, dice, mira, vamos a tomar un crédito blando del Banco Mundial y con ese crédito se van a hacer cursos de oficios. O sea, aquel que cobra un plan social tiene la obligación, para poder seguir cobrándolo, de hacer algún curso de carpintero, electricista, gasista, zinguero, no sé, hay un montón de oficios. Yo vivo en una casa acá en Olivos, ¿sí? Tengo que arreglar, tengo postigones de madera. Para que venga el carpintero que tiene que arreglar dos cositas, es imposible. Cuando viene el electricista, querido Jorge, que me aprecio mucho, le sirvo café, le doy de comer, le pongo la alfombra, porque logro que venga el tipo y es todo un éxito, ¿no es cierto? Ahí hay una salida laboral importante. Por supuesto, si el tipo quiere ser ingeniero nuclear, bueno, esa es otra historia. Pero lo que digo es, el proceso sería así. Se toma un crédito del Banco Mundial para pagarle a los profesores y comprar los materiales para dar los cursos. Se pueden usar las iglesias, los colegios municipales, los templos, qué sé yo, no sé, todo lo que sea. Hay un montón de lugares. Y al tipo le digo, mira, el contribuyente, no el Estado, el contribuyente te va a seguir financiando el subsidio que vos recibís mientras cursás. O sea, 6 meses, 7 meses, etc. Una vez que terminaste y te matriculaste, y ojo, no falte porque si no, no cobras el subsidio. Una vez que terminaste y te matriculaste, te empiezo a reducir el subsidio, no sé, 10, 15% todos los meses, así que salí a buscar clientes como cualquiera de nosotros que toda la mañana se levanta y tiene que laburar. No estoy proponiendo nada distinto a lo que hacemos los argentinos. Y entonces, bueno, voy desactivando esos programas, esa cultura del plan social, la tengo que transformar en cultura del trabajo. Yo creo que esto explicado, nadie se puede negar a decir, no, yo quiero seguir laburando, viviendo del laburo ajeno.
Entonces, resumiendo, estas serían las 7 medidas, pero de nuevo, yo creo que acá hay que hacer un trabajo muy intenso en términos de cambio de los valores de la sociedad. Como decía antes, Argentina, nuestros abuelos vinieron a la Argentina a trabajar. La Argentina se construyó con trabajo, con gente que vino a trabajar. Y en algún momento, no vamos a dar una fecha porque en historia no hay momentos claves, sino son procesos, pasamos de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. Y la cultura de la dádiva se transformó en un negocio político. Cuanto más subsidio reparto, cuanto más empleo público tengo, más voto cautivo tengo. Eso es lo que hay que romper. Estoy convencido que no es algo sencillo de hacer. Pero bueno, esto es lo que yo creo que mínimamente hay que hacer en Argentina para poder arrancar. Si yo tuviese mucho poder y todos me apoyasen, haría muchísimo más. Pero creo que esto es el mínimo de cosas que tiene que hacer Argentina para poder arrancar. Bueno, si les parece, Rogelio, Verónica, vamos a las preguntas, si es que tienen alguna y si les quedó ganas después de todo lo que dije. Bueno, Roberto, por supuesto que hay preguntas y es más que interesante lo que has dicho. Primero le vamos a dar la primera pregunta al doctor Flavio Bucheri, que es doctor en Ciencia Económica y parte de la Universidad Siglo XXI. Flavio, tu turno. Gracias, Rogelio, gracias, Verónica. Roberto, ¿qué tal? Soy investigador de la Siglo XXI, entre tantas ocupaciones que tengo. Estoy también en la UCEMA en Buenos Aires, soy graduado de la UCEMA, soy profesor también de la UCEMA, así que en algunos momentos nos vamos a cruzar en Buenos Aires, Roberto, cuando vuelva la presencialidad. En el lucrativo negocio de la educación. Que sea por nuestro beneficio, se ha desarrollado mucho, ¿no? La virtualidad y todo lo demás ha permitido que las barreras geográficas que antes nos impedían a los del interior llegar a Buenos Aires o llegar a cualquier país del mundo, ahora lo podemos hacer, ¿no? Y eso, a mí por lo menos, la pandemia y el virus me ha favorecido mucho. Y eso es un hecho, para mí, por lo menos, positivo, ¿no? Roberto, ideológicamente comparto tus puntos de vista, no comparto algunos supuestos. La pregunta que te quiero hacer es, estamos en alguna medida volviendo al pasado, no al futuro. Vos te acordás muy bien, no sé Rogelio qué edad tiene, Verónica parece muy jovencita, pero Rogelio a lo mejor tiene algunos años como nosotros. Esto me hace acordar, Roberto, a fines de los años 80. Está grabado en un montón de aspectos la situación. En los años 80, digo, me parece que había más plafón para hacer las reformas estructurales que vos estás mencionando. La pregunta concreta es, ¿quién va a ser para vos, Roberto, el Carlos Menem que va a tomar tus medidas y va a llevar adelante? Porque solamente un peronista, en alguna medida hay un mensaje subliminal de tu gran presentación, solamente en este país en donde comparto con vos la degradación, la mediocridad, comparto con vos algunas cosas, otras no. En este país todo el mundo vive del Estado, no solamente los pobres, todos vivimos. Creo que le podés dar, Roberto, la derecha Guzmán cuando dice que los subsidios a la luz, el gas, son para los ricos también. Entonces el problema es, ¿quién va a ser, Roberto, el Carlos Menem? ¿O a quién ves vos que va a ser el Carlos Menem en un contexto en donde a partir de ahora me parece que va a haber alianzas o coaliciones de un lado y del otro? ¿Quién crees que va a ser el que va a levantar tus banderas? Que eso es lo que en alguna medida es lo que hace falta, ¿no? Emulando lo que fue el rol central de la UCD a principios de los años 90. Mira, es difícil hoy decir quién puede ser ese tapado, si es que existe, ¿cierto? Pero creo que tal vez la función que tenemos los economistas es influir sobre los políticos para que entiendan que estas son las medidas que hay que adoptar. Yo he tenido muchas charlas, inclusive con peronistas de la provincia de Buenos Aires, con gente del PRO, etcétera. Obviamente kirchnerismo no me llama nunca ni para hablar, ni creo que tengamos nada en común para conversar, porque son proyectos totalmente distintos.
Pero si estamos pensando en una república, en una democracia liberal o una república liberal tradicional, ¿sí? Si ese es el valor que se comparte, que es lo que no comparte el kirchnerismo, que tiene otro proyecto autocrático, básicamente, en materia de política económica, vamos a tener siempre vas a tener desvíos. Inclusive en Estados Unidos tuviste dentro del Partido Republicano a un Reagan, tuviste a un Nixon, muy bien. Yo creo que lo que podemos hacer los economistas es no tanto jugar a ser diputados, que a mí me han ofrecido, la verdad que no sé si me sirve tanto ser diputado, sino tratar de influir sobre la dirigencia política de Juntos por el Cambio, para que entiendan que estos son los caminos a seguir. Creo que hay un libro que leí hace muchísimos años, de William Katz, que se llama El economista y la política. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Hay un párrafo, él toma cita, no me acuerdo a quién cita, y dice, muchas veces los economistas, por querer estar en el poder, terminan asesorando a los políticos para que los políticos actúen de la manera tal, de la misma forma que hubiesen actuado si no hubiesen tenido un economista asesorándolo. O sea, los tipos dicen, no, como no puedo bajar el gasto público, es una restricción, inventame algún artilugio financiero monetario para zafar. Entonces los tipos se ponen, los economistas, también no es dentro de nuestra profesión, hay bastante chanta, vamos a reconocer que hicieron bastante desastre, así como uno puede criticar a los políticos, también dentro de nuestra profesión tenemos de eso. Creo que lo que te podemos hacer es tratar de influir sobre la dirigencia política y en los medios de comunicación, aquellos que tenemos algún acceso, sobre la población para marcar este rumbo. Lo que hay que mantener en la cabeza de la gente es volver a la cultura del trabajo. Básicamente ese es el objetivo. Terminar con la cultura del trabajo, sí señor, la cultura de la dádiva era la cultura del trabajo porque lo maté. Ahora, yo veo que este discurso, de alguna forma, en algunas personas del Juntos por el Cambio o del PRO, está pegando. Porque escucho que repiten, por ejemplo, cultura del trabajo. Ramacanudo, listo. Entendieron un punto, por lo menos. ¿Sí? Veo que están diciendo cosas que antes no decían. Roberto, Grabois también está diciendo de que hay que volver a la cultura del trabajo también, ¿no? Emilio Pérez. A Grabois esa no se la la calidad, pero no importa. Pero yo le he escuchado a Macri y a otros decir, el mismo Pichetto, ¿sí? Entonces, permitirle ser un poco más optimista en ese sentido y decir, bueno, algo estamos avanzando. No sé si lo vamos a conseguir, la verdad que no lo sé, ninguno de nosotros lo sabemos. Pero ni vos, ni yo, creo que ninguno de los que estamos acá tenemos ventajas competitivas para ganar votos. O fíjate que, o sea, yo no me veo con un megáfono hablando en una plaza tratando de convencer a la gente a los gritos, insultando a que me voten. La verdad que me veo en otra función. Y lo que podemos hacer es esto que estoy diciendo, tratando de influir sobre la dirigencia política. Si va a aparecer el tipo que lo va a hacer, no lo sé. No lo sé. Pero es lo máximo que podemos hacer. No sé si te contesté, pero... Gracias, Roberto. Muy amable. No, por favor, Gustavo. Roberto, muchas gracias. Yo tomo la próxima pregunta y te digo, hemos tenido en este ciclo de charlas conversaciones con otros economistas como Cavallo y demás, y es interesante, y hasta incluso, bueno, mantenemos nosotros diálogos desde la Universidad Muy Fluido con Fundación Mediterránea, y digo, prácticamente estamos en una situación tan crítica que digamos el diagnóstico es el mismo y te diría que casi que las soluciones son las mismas, nada más que algunos son más pro-shock y otros son más gradualistas, pero esa es toda la diferencia, digamos, no hay diferencia de qué es lo que hay que hacer. Una palabra que no te escuché nombrar y a muchos de los otros economistas sí, fue precisamente el tema de la coparticipación y cómo eso juega, y ahí me gustaría tener tu mirada de cómo juega esa en este balance, porque si yo miro a la Argentina, creo que la situación no es homogénea, creo que hay provincias o lugares, vamos a decir, donde esta cultura del trabajo todavía se mantiene un poco más versus la cultura de la dádiva,
¿cómo hacemos que eso se extienda, digamos, a las provincias donde eso no pasa? ¿Y qué papel crees vos que juega la coparticipación en eso? Bueno, sí, es cierto. No hablo de la coparticipación porque está incluida dentro de la reforma impositiva, ¿sí? Y eso llevaría casi una charla completa, porque no es tan fácil hacer una... O sea, la Constitución de 1853 no tenía coparticipación federal. No existía. Cada provincia se financiaba a sí misma. Y el Estado se financiaba con los recursos de aduana, la renta del correo y tierra de no sé qué cosa. Había menos provincias también, había territorios nacionales como La Pampa, era territorio nacional, Chaco, todo el sur, y seguro me estoy olvidando de alguno otro. Pero lo cierto es que no había coparticipación federal. Y me parece que es lo mejor que podemos tener, que no haya coparticipación federal. Porque la coparticipación federal lo que hace es separar el costo político de recaudar del beneficio político de gastar. Si yo tengo que otro se encarga de recaudar y no tengo el costo político de ir y decir a la gente tiene que pagar más impuestos, tengo todos los estímulos por hacer un desastre económico. Por eso, por ejemplo, en La Rioja, yo estaba hace poco, cuando se podía viajar, en el 2019, en 2019 hice más de casi 30 y pico de viajes por todo el país, dando charlas. Y estaba en La Rioja, en Chilecito, no sé si ubican, ahí está pegado a la cordillera. Me dice, estábamos conversando con un para empezar, y me dice, mirá, acá el 67% de la población trabaja, o de la gente que trabaja en el Estado. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Entonces le muestro la cordillera y digo, mirá, de este lado de la cordillera, del otro lado de la cordillera hay lo mismo que de este lado, minerales. Lo que tengo que hacer es desarrollar la industria de la minería. Dice, bueno, pero los ambientalistas se oponen. Y bueno, ¿qué quiere que haga? No puedo inventar. O sea, tenés que luchar contra eso. Entonces, coparticipación federal yo creo que tendría que ser exactamente al revés de cómo funciona ahora. En vez de que el Estado nacional recaude y coparticipe a las provincias, deben ser las provincias las que aporten una parte para los gastos del Estado nacional, que son los de defensa nacional, los de, digamos, poder ejecutivo, relaciones exteriores, ese tipo de cosas. Ese sería el ideal. Ahora, lo que pasa es que en Argentina la coparticipación federal, que tuvo todo un proceso, porque en realidad el primer problema se produce en 1890, cuando el Estado Nacional en la crisis del 90 empieza a meter algunos impuestos que eran nacionales y lo meten en las provincias. Llegamos a un sistema de coparticipación redistributivo, donde las provincias que más generan tienen que bancar a las que menos generan. Entonces, en rigor, si uno mira los números, hay 5 o 6 provincias que son las que bancan a todas. Son la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, Mendoza, que queda equilibrada, y yo no sé si puedo incluir alguna más. No, en este momento no tengo ninguna más en mente. Ahora, lo que pasa es que están todos los estímulos. Cuando yo miraba, por ejemplo, Formosa tiene todo el estímulo para que Infran gaste y no recaude. Cuando uno mira la composición de los ingresos de la provincia de Formosa, solo el 4% de los impuestos que recauda de toda la masa impositiva son impuestos provinciales, ingresos brutos y algunos de inmobiliarios, no sé qué cosa. El grueso viene de la nación. Entonces el tipo tiene todos los estímulos para gastar. Pasa lo mismo en La Rioja, pasa lo mismo en Catamarca. Ahora, déjame que yo te haga una pregunta a vos, Verónica. ¿Cómo lográs que en el Congreso las provincias, que son las que hoy se benefician del laburo de las provincias que más generan, te voten un cambio del sistema? No, totalmente. No es nada fácil ninguna de las cosas que planteas y esta es bastante compleja, ¿no? Y por eso, bueno, nada. Esta se conecta con lo que te preguntaba Flavio. ¿Quién va a ser el superhéroe, ¿no? que va a lograr eso? Nada, la verdad es que no. Es muy difícil. Es muy difícil, aparte viendo los protagonistas que tenemos en la política hoy, poder identificar a alguien que pueda generar ese tipo de consenso, ¿no? Creo que algo que bueno que tienen las situaciones de crisis
y yo diría crisis terminal como tienen en la Argentina, es que ya no hay mucho más margen para ir para abajo y cualquiera más allá del plan que tenga lo tiene que financiar de alguna forma, o sea, con un país quebrado no se financia ni una ideología ni la otra, entonces quizás haya base dentro de esta tragedia, digo, que vivimos para un consenso de algún tipo. Esperemos, digo, hay que mantener esa esperanza. Sí, a ver, todas las medidas en sí son complicadas. Tal vez la reforma monetaria es la más sencilla, ¿viste? Porque por ahí, si mira, vamos a hacer esto y no tenés tanto problema de regular la economía, por ahí vas a tener resistencias y demás. Donde entras en el hueso, la parte más dura, es reforma del Estado, reforma impositiva, que no es solamente cambiar el tipo de impuestos, sino el tema de la coparticipación federal, como vos decías. Entonces, esas son las partes más complicadas. Y lo que sí tenemos que tener en claro, que cambiar una decadencia como la de la Argentina, no la cambias en un gobierno. Un gobierno lo que hace es girar el barco. Siempre le digo a los del pueblo, cuando digo, mire, el barco va para allá, lo que podemos hacer es que va a seguir para allá. En 4 años, giramos el curso. Y después entrar a navegar va a llevar mucho tiempo. Ningún país de estos que salieron adelante lo hicieron en 4 años. Les llevó por lo menos entre 15 y 20 años. Esos son los procesos de los países. No son los tiempos de los seres humanos, pero son los procesos de los países. Ahora, lo importante es que hace un acuerdo, yo no digo tipo de pacto de la Moncloa, pero algo parecido, donde cualquiera sea el que esté gobernando, siga el mismo rumbo. O sea, que siga incorporado al mundo, que no avance, que siga avanzando con las reformas económicas, etc. Después sí, perdóname, puede haber alguno que quiera hacer un poco más de redistribución de la plata que otro, ¿viste? Que quiera hacer más populismo, en fin. Eso lo vas a tener siempre. Bueno, Pero, la intermitencia que hay en los países desarrollados, ¿no? O sea, no son todos iguales y eso es lo sano, en cierta forma. Sí, o sea, lo ideal sería que todos siempre vayan en la misma ruta, ¿viste? Pero bueno, la realidad es otra. Roberto, te escuchaba la idea de fomentar la cultura del trabajo y pensaba en Alberdi, en Sarmiento, sobre todo Alberdi, que hablaba de traer inmigrantes para que le den cultura de trabajo a los locales. Así que se ve que perdieron los inmigrantes frente a los locales. Los locales le ganaron a los visitantes. Fuera de eso, me parece de que uno de los problemas que tenemos con todas estas medidas que estás proponiendo, que son lógicas y con todas las que se intentan implementar, es que como se han usado tan mal tantas veces, es como que la gente ya no les cree. O sea, es como el mentiroso del truco que canta falta envido y ya no le creen más. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre, baja del gasto público, la jubilación anticipada, que siempre se ha hecho, pero cómo podría hacerse, porque también tiene un sentido moral eso, me parece, para decir, ok, se hace, pero no va a entrar nadie nuevo, o sea, no es que voy a jubilar para tomar 2 nuevos. ¿Cómo se puede hacer desde lo reglamentario, desde lo legal o desde lo ético? No sé. Sí, a veces vos jubilás anticipadamente a los más eficientes dentro del sector público, ¿viste? Porque, yo te diría, el tema de la carrera del sector público debería ser una carrera profesional donde el tipo, vos vas a tener algunos cargos políticos, pero todo lo que es la estructura burocrática, que no debería ser muy grande, sea profesionalizada. O sea, eso me parece razonable. Ahora, reformar eso, eso es más un problema de recursos humanos, de cómo podés hacer para... Porque vos tenés 3 niveles para resolver el problema: nación, provincias y municipios. El grueso del problema está en las provincias. Vos mirás los 3.200.000, 3.500.000 empleados públicos que hay en el país. La nación tiene 700.000 aproximadamente, que es el doble de lo que tenía en el 2002, si te descuidas. Pero donde más aumentó el empleo público fue en las provincias. A ver, déjame buscar. A ver si te...
Espérate, porque yo tengo un lío, acá tengo tantas cosas en el, ¿cómo se llama? En la CON. No, bueno. Ahora, eso que decís, Roberto, tiene que ver también con lo que preguntaba Verónica de la coparticipación, porque si le quitas la responsabilidad de que puede gastar como quiere la provincia, el municipio, entramos en un círculo vicioso, digamos, ¿no? No, bueno, claro, por eso, a ver, vos para poder reformar todo el problema de las provincias, tenés que cambiar la coparticipación federal, tenés que poner estímulos para que haya cambios. Pero esos cambios te va a llevar mucho tiempo poder hacerlo. O sea, yo la verdad es que lo que estuve pensando hasta ahora es, a ver, acá lo tengo, a ver si lo puedo compartir. Vieron cómo en la Argentina, que los datos no son fáciles de conseguir, ¿no? Esconden toda la información. Acá está la evolución del empleo público entre 2003, ¿no? Uy, perdón. ¿Dónde estaba? Acá. Entre 2013 y 2017. Porque me tapa ahí el título, me lo tapa la parte de arriba. Fíjense ustedes que en promedio las provincias aumentaron un 70% el empleo público. Jujuy lo aumentó el 154%, Tucumán 138%, lo mismo que Salta, Catamarca, Mendoza. A ver cómo le fue a Córdoba. ¿Dónde está? Córdoba lo aumentó por debajo del promedio, 54%. La que menos aumentó fue Formosa, 32%, pero no porque Francia era un tipo prolijo, sino porque ya no tenía más gente para meter en el Estado, ya había metido todo lo que tenía que meter. Ahora, vos te podés imaginar que esto implica una masa salarial dentro de la provincia que se hace infinanciable con recursos propios, por eso quieren la coparticipación. Entonces, el tipo no se va a animar a hacer una reforma de este tipo, donde va a tener que bajar cantidad de empleados públicos, porque es su voto. Y ahí viene el problema de cómo lográs hacer ese cambio, porque no es solamente a nivel nacional, es a nivel provincial y a nivel municipal la cantidad de empleados públicos que tenés que modificar. Ese es un tema que, la verdad, hoy no me queda muy claro cómo lo resolvés. Vos tenés una restricción muy importante. El empleado público no lo podés echar, te tenés que hacer un sumario para poder despedirlo. Entonces, creo que esa es la ley Cafiero, si mal no recuerdo. Entonces, no es que decir, bueno, la forma de hacerlo es eliminando funciones. Si vos eliminás la función, el tipo se queda sin el puesto. Ahí sí podés hacerlo. Entonces, vos lo que haces es eliminar funciones y ahí podés ir reduciendo. Pero estás haciendo algo brocha gorda, porque vos no solo tenés que reducir, sino que mejorar la calidad. ¿Sí? Eso, no sé, te doy un ejemplo. Tal vez en lo que es policía tenés que mejorar el gasto y tenés que mejorar la calidad de los recursos humanos. Por ejemplo, ¿sí? No sé, te doy un caso. No sé cómo será el caso de Córdoba, pero vos le estás dando una chapa y una pistola a un tipo que no sabés cómo va a reaccionar, no sé si tiene la preparación para hacerlo. Entonces, hay lugares donde vas a tener que mejorar el gasto y en otros lugares donde vas a tener que bajarlo. Pero en los recursos humanos, ahí tenés el obstáculo de esa reforma, no sé si es por ley o por constitución, que no lo podés remover al empleado público. Y eso hay que modificarlo y eso ya hay que hablarlo con un laboralista. Ahí me supera. O sea, Roberto, no te hago... Sí, no sé, Roberto, tomo la próxima pregunta, digamos, para ya ir cerrando, no queremos abusar de tu tiempo, sabemos que nada, que has estado todo el día corriendo de un lugar a otro y ya es un poco tarde, así que nada, no queremos abusarnos. Tengo una pregunta como para cerrar, yo pensando un poco en, digamos, todas las cuestiones que propones y pensando también en las tendencias de largo plazo, ¿no? Muchas de las fuerzas que nos mantienen en estas cosas antiguas, que previenen todas estas reformas que vos estás planteando,
digamos, si nosotros pensamos en las tendencias mundiales, el teletrabajo, la economía del conocimiento, la libertad, muchas son cuestiones generacionales que creo que van en el sentido de las reformas de las que vos estás hablando. Entonces creo que todo eso puede ayudar. ¿Te parece que en tiempos estamos bien o lo que necesita Argentina es mucho más urgente y vamos a necesitar un shock mucho antes de que eso nos llegue, ¿no? ¿Un shock económico, decís vos? Sí, no, digo de tomar decisiones. Si yo pienso, por ejemplo, por tomar una, vos hablaste de la reforma laboral, ¿no? Y nada, ¿qué es el freno en Argentina en este momento? Son los sindicatos, digamos, todas estas cuestiones, vos hablas de las restricciones del empleo público, pero yo te digo, viendo los jóvenes, y nosotros vemos jóvenes todo el tiempo en la universidad, ellos quieren vivir en distintas partes del mundo, quieren teletrabajar, no quieren trabajar en el Estado, no quieren, o sea, y digamos, y eso está muy bueno, porque eso fomenta esto, ¿no? Pero por ahí pienso, digo, ¿cómo llegamos hasta esa realidad, no? Se nos queda, parece que está muy, muy lejos. ¿Vos lo veis como que son fuerzas que pueden ayudar, bien usadas, a que la Argentina se mueva ese lugar de transformación? Sí, yo creo que la tecnología te puede ayudar a acelerar el trámite. A ver, es más, esto cambia la forma de trabajar por completo. Entonces, empecé a escribir en el diario La Prensa en el año 1985. Entonces revisaba notas. Yo creo que le cambio el nombre del ministro, la fecha y alguna palabra, y sigue siendo lo mismo de siempre. Son los sketches de Tato Bores, ¿no? ¿Viste? Si los escuchás ahora son exactamente iguales. Pero en realidad las tengo ahí, los archivos, porque mirá, ¿sabés cómo escribía la nota? Vos fíjate cómo cambió. Yo escribía la nota a mano, ¿sí? Con lapicera, ¿eh? Después la corregía, la pasaba a máquina, sacaba una fotocopia y se la llevaba a Maxi Gainza Paz, el director de La Prensa, donde nos sentábamos, tomábamos un café, leía la nota, bueno, y la publicaban. O fíjate, hoy de Infobae de una nota, me dice, me mandás una nota, ¿cuánto tiempo? Y 1 hora, 2 horas, ¿viste? Así se la mandas y la tienen editada en 2 horas, tenés una nota online, ¿ok? No sé, estoy dando un ejemplo. Ahora, fíjate cómo cambió. Vos no vas tanto al cine, ves Netflix, por ejemplo. Hace un tiempo atrás buscabas un taxi, ahora usás Uber o cualquier otra aplicación. El banco no tenés que ir al banco, lo haces por internet o haces transferencias. O sea que la tecnología va desplazando el trabajo, mano de obra. A ver, todo lo que es trabajo repetitivo, la tecnología va cambiándolo y vas hacia trabajo cerebrointensivo. Y ahí ya tenemos el mismo cuello de botella que tuvo Sarmiento en 1869 cuando hizo el primer censo, que descubrió que más del 70% de la población era analfabeta. Yo te pregunto, ¿el sistema educativo argentino está preparando a los chicos para enfrentar ese desafío de ese trabajo cerebrointensivo? Es lo que me pregunto. Tal cual. Creo que es la gran oportunidad, pero también la gran amenaza, ¿no? Si no podemos subirnos a ese barco. ¿Cuál es el principal recurso productivo que tiene un país? ¿La pampa húmeda, el petróleo o el recurso humano? Para mí es el recurso humano. Y ahí tenés un problema. Vos tenés generaciones que han visto crecer a sus padres sin trabajar y vivir de planes sociales. O sea, creen que se puede vivir sin laburar. O sea, que tenés un grande... Y además tenés, durante 1 año y medio, a los chicos sin clases, siempre... Estoy hablando de los más chicos, no estoy hablando de los más grandes, ¿no? O sea, que la masa, más importante, tenés que corregir un problema de un stock muy importante de gente que es analfabeta en términos de las nuevas formas de trabajar. Pero bueno, a ver, poniéndolo de otra forma, yo te diría, yo creo que la tecnología puede acelerar el proceso de cambio. Puede hacerlo. Y puede ayudar muchísimo, pero no podemos descuidar de tener un sistema educativo con poca gente, ¿no? Que es la base del sistema económico hacia el futuro. Tal cual.
tal cual. Muchas gracias. No queríamos abusar de tu generosidad. Sabemos que tu día debe haber sido eterno y mañana habrá que arrancar temprano de nuevo. Creo, en lo personal, saco como conclusión de todo esto que el mayor problema argentino es ético, más que otra cosa. No sé si querés decir algo para cerrar este evento y agradecerte nuevamente el esfuerzo. No, agradecerles a ustedes que me hayan invitado a intercambiar estas ideas. Son ideas, obviamente, que dan para mucho debate. Hay mucho para corregir de lo que yo estoy proponiendo, para profundizar, pero es un inicio. Creo que tenemos que empezar a dejar los diagnósticos y empezar a hacer las propuestas y empezar a convencer a los políticos que el camino está por este lado. Más allá de que después decidamos, bueno, no, convertibilidad sí, convertibilidad no, dolarización, etcétera. Todo eso da para el debate, pero sabemos que tenemos que tener un sistema monetario y este no sirve, por ejemplo. Pero no, gracias a ustedes por invitarme y espero no haberlos aburrido durante todo este tiempo. No, por favor. También creo que hay algo de materia para que voten buenas ideas, porque si sacó más del 40% Macri a pesar de lo que hizo, quiere decir que hay gente que todavía tiene esperanza por hacer las cosas bien. Bueno, agradecerte, Verónica, muchas gracias por estar y participar y apoyarnos en estas locuras que hacemos. Bueno. Les mando un abrazo ahí por Córdoba, que no pase mucho frío, espero poder ir por Córdoba en algún momento. Claro, te esperamos, muchas gracias Roberto, y te esperamos por el campus del siglo XXI cuando podamos volver a salir, ¿no? Cuando podamos retomar la presencialidad. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto compartir este espacio. Hasta luego. Que la pasen bien, chao, gracias. Gracias, Roberto. Y bueno, por nosotros, para agradecer a Diego por la técnica, que como siempre impecable, y a todos los amigos que nos han acompañado apoyando nuestras ideas. Será hasta la próxima. El lunes, ya les adelantamos, lo vamos a tener a Axel Kaiser, lo cual es un lujo gigante y nos va a hablar un poco acerca de Chile y Latinoamérica.